como una política de memoria que se fue como dejando, que consistió en instalar algunos cursos de introducción a la universidad, en las facultades. Psicología es uno de las pocas facultades que lo mantuvo históricamente hasta hace poco, porque digo, con el plan de estudio en realidad ahora es historia de la psicología solamente. Y también uno de mis intereses era empezar a pensar la memoria descentrada de las políticas de memoria solamente cuando hablamos de derechos humanos, que se centralizan en la época de la dictadura, ¿verdad? Pensando solamente que se produce el proceso de memoria en ese campo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero ¿qué pasa con esto en la universidad? Y cómo son estos procesos de recuerdo y de olvido. Hasta el 2007, psicología entonces estaría, no intencionalmente, porque estas ahora lo vamos a ver, en una política de olvido. No había archivos, no había cosas registradas, básicamente lo que se pueden acceder son esos programas de estudio, se pueden acceder a algunas cosas que yo les voy a contar, pero básicamente están todas diseminadas. Y bueno, y ahí tomando algunos aportes de historiadores y de la educación, y Paul Ricoeur me ayudó bastante, yo definía las políticas de memoria al conjunto de acciones y prácticas deliberadas, porque puede haber políticas conscientes y políticas inconscientes, no en términos analíticos, pero sí en términos de los procesos, que tiendan al reconocimiento, conservación y legado de lo que acontece en la institución, con el objetivo de contribuir, por un lado, a la producción de la historia institucional y por otro, estrechar la relación entre la institución y los diversos actores que la componen. Yo vuelvo a decir, yo tuve suerte porque al tener el periodo de transformación, lo que pasó es que, por un lado, pude visualizar básicamente muchas prácticas en relación a olvidos totalmente... ¿Cómo se dice cuando alguien quiere olvidar? Deliberados también. Y por otro lado, al ser un periodo de transformación, hubo que documentar básicamente todo lo que estaba pasando. Por lo tanto, tuve suerte, vuelvo a decirlo. Porque quiere decir que encontré cosas. Si me iba a otro periodo era mucho más difícil. Si uno va a un periodo, por ejemplo, durante la dictadura, con toda la quema de documentos y con un montón de cosas, tiene que ir a otras fuentes y no a los documentos. En este caso, por suerte, se fueron produciendo documentos que los pudimos ir usando y algunos rescatando, porque con el tema de las mudanzas, las transformaciones también de edilicias y todo, se iban tirando. Elegí trabajar el concepto de memoria en relación a una búsqueda, a una evocación, a un recuerdo selectivo que se activa por aquello que va aconteciendo. En esto de que nosotros no tenemos historia, lo que yo me fui dando cuenta es que cada rinconcito de nuestra facultad o cada conversación activaba, ¿no? Algo del orden de lo que nos une. Nos pasó, no sé si se acuerdan, durante el 2010 justo, hubo una ocupación estudiantil. No hay documentos de eso, solo fotos y alguna cosa gremial. Les digo que no hay documentos porque inclusive, mirad bien si será curioso, por lo menos para mí, que es como lo que me llevo. En el consejo, en las actas del consejo, en esa ocupación, obviamente no hubo consejo porque no hubo sesión, hay que adivinar que ese mes que no está documentado es porque hubo una ocupación. Cuando se vuelve de la ocupación, no hay mención de que el local estuvo ocupado, sino que los estudiantes piden que se den tal cosa, ¿no? Entonces hay cosas que nosotros sabemos que existen, pero sabemos que no van a pasar a la historia si no están documentadas de alguna manera. Durante esa ocupación, los estudiantes piden, por una cuestión de descontrol, y porque además somos 12.000 estudiantes en esta casa de estudios, descontrol y de control, la cédula en la puerta. La parte de la metodología además era pasillo, ¿no? Pasillo puro, puerta también. Y tácate, anotar. Lo que generó la pedida de cédula en algunos docentes que empezaron a decir así estas palabras: esto se parece a la EUP, estamos peor que en la dictadura, ni en psicología, no sé qué, no sé cuánto, ¿no?
Entonces yo decía, pero ¿qué activa todo esto? Qué curioso. Entonces, existe una inscripción, una huella de aquello que aconteció, que se produzca el olvido, dado que hay olvido donde hubo huella. Sabemos que entonces el proceso de memoria tiene que ver con recordar el olvidar, ¿no? Es un interjuego. Y yo tomo a Riquet porque plantea que hay tres tipos de huella: la documental, la psíquica y la cerebral. ¿Van 15? Los tenía engañado. Entonces yo tomé para este estudio las documentales y bueno, esto que les decía que va surgiendo en la vida cotidiana, y me interesaba ver estas cuestiones de acciones deliberadas. En este periodo yo encontré 4 tipos de políticas que están marcadas así, además en los documentos y en las acciones. Unas fueron de fortalecimiento de espacios como la biblioteca, el proyecto audiovisual, etcétera, que hoy no existe el audiovisual, pero sí la biblioteca se reformó. Voy rapidito porque me interesa llegar a las categorías. Hubieron una política de reconocimiento que algunos docentes en esta época de transformación, en vez de reconocimiento, dicen que fue de salida, porque en realidad hubo muchos docentes que se jubilaron, entonces ahí se hicieron homenajes, agradecimientos, y el reconocimiento a veces parece velado por otras cosas. Hubo políticas de mejora en la enseñanza, y acá es lo que a mí me preocupaba. En realidad lo que se hace es organizar la misma, no es que haya un cambio de modelo pedagógico, etcétera, ¿no? Sino, bueno, administrar más la enseñanza. Y una política de comunicación institucional centrada en el cambio de imagen. Todas estas acciones que se iban dando en la puerta y en los pasillos y que despertaban algo, yo las conceptualicé como disparadores de memoria. Y una de las cosas que hice fue categorizar algunas de las estructuras productoras de memoria en la institución. Algunas son estructuras portadoras y guardianas de la memoria, como todo lo que tiene que ver con lo administrativo, la biblioteca, por ejemplo, que también es guardián disciplinar, ¿no? de todo lo que se va produciendo. Prácticas productoras de memoria institucional y de memoria pedagógica, que también tiene espacios específicos, como por ejemplo quién realiza los documentos, los programas. Prácticas productoras de memoria académica disciplinar, que es aquello que se produce sobre lo que se va haciendo. Y acciones productoras de memoria colectiva o disparadores de memoria individual, que tenían que ver con, bueno, homenajes, congresos, etc., que también nos pueden ir llegando. Yo les quería decir que en este caso, y dada la particularidad de la Universidad de la República, yo encontré algunas dimensiones de la memoria institucional que, como la preocupación también en esto del abuso del uso de las memorias y la política de la memoria, una de las cosas que planteaba Riquet, y a mí me parecía interesante, era cómo diseñar políticas de justa memoria en la institución. Y para eso encontré algunas dimensiones que podrían estar colaborando en ese diseño, ¿no? Bueno, una memoria política que tiene que ver con aquello que nos trasciende y que también hace que nuestra universidad tome sentido en relación a poder ir tomando posturas sobre lo que acontece a nivel social y político. Particularmente de la Universidad de la República, memorias de cogobierno, porque otras instituciones no lo tienen. Memoria gremial, también las facultades tienden a tener sus gremios adentro, no tanto como en otros institutos donde el gremio está como más afuera. Memoria administrativa, pedagógica y académica disciplinar. Hay algo, y ya termino, de estas dimensiones, que a mí lo que me... Voy rapidito. Por un lado, que estas dimensiones se presentan en mayor o menor medida en los diferentes contextos según lo que pase. Yo les iba a contar, además de después, en todo caso las definiré, por eso muy rápido, no los quiero marear. Bueno, primero identificar algunos movimientos significados como recuerdos olvidos en la Facultad de Psicología y algunas tensiones presentes, que son estas, ¿no? Una, recuerdos y olvidos de las características de la institución, autónoma, cogobernada, lo cual nos trae algunos problemas, porque a veces, si uno dice que esta institución es autónoma, es cogobernada, y las propuestas, como en un periodo de transformación institucional como el que vivimos,
las vivimos como imposiciones y no como cosas a discutir porque nos cogobernamos, hay un olvido bastante grave. De la responsabilidad docente, que es lo que me parece que también se une con lo de Sandra, ¿no? En el contrato laboral y en el contrato pedagógico, que nos lleva básicamente al olvido del cuidado del otro y del cuidado de sí mismo. Esas son algunas tensiones que me parecieron interesantes, que componen la realidad institucional, por lo menos de acá. Y por otro lado, que en realidad no hay una política de memoria, sino que está todo todavía desarticulado, disperso, conformando un conjunto de acciones que parecen no llegar a constituirse en políticas conscientes de memoria, ¿no? Vamos haciendo lo que va saliendo. Eso es, parecería lo que para lo que les decía hoy de la historia es bastante grave. En este periodo, entonces, creció esta tendencia a lo documental, y acá es donde por lo menos me quería detallar. En el periodo 73-84 nosotros vimos una primacía de recordar o hacer archivo de la memoria pedagógica. Miren qué paradójico, ¿no? Pero no es tan paradójico porque en ese momento, si lo sociopolítico tenía que estar replegado por las condiciones históricas, lo gremial también, aparece con fuerza el cómo se enseñaba y cómo se aprendía. En el 84-88 la que más aparece es la memoria social política, porque en realidad también el periodo va a determinar que la gente está más preocupada porque volvimos a la democracia, vamos a ver cómo transformamos las instituciones y las hacemos. Y en nos encontramos con esta preponderancia de la memoria político-institucional, ¿no? Lo cual, por lo menos en la educación, nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasa si nosotros vimos la memoria política institucional, la gremial y la administrativa? ¿Qué pasa con la memoria pedagógica? ¿Qué pasa y dónde quedan aquellos recuerdos, estas formas de transmitir cómo se enseña, cómo se investiga, cómo se tensiona en psicología, que era eso, pero además cómo vamos a escribir nuestra historia? Así que bueno, dejo por acá. Muchas gracias.